Romanos 1:17 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque en el Evangelio se revela, se descubre la justicia de Dios por fe y para fe, para que, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces el hombre necesita convencerse de que su justicia no vale un comino, porque si usted se echa un comino en la boca, tiene un saborcito. Pero la justicia humana, dice Isaías, que es un trapo inmundo. Entonces, el hombre tiene que ser convencido de que es pecador y que el Evangelio es la justicia de Dios revelada para que el hombre se vista de esa justicia. En el Salmo 98, los versículos 2 y 3 creo que es, allí está prometida la justicia. Salmo 98 dice: Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de todos los pueblos, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones. A vista de las naciones ha descubierto su justicia. Y en el capítulo 42 de Isaías, donde habla del siervo de Jehová, dice: mi siervo en quien mi alma se complace, he puesto sobre él mi espíritu. Salmo 42 de Isaías: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que haya establecido en la tierra justicia y las costas esperen su ley. Jesús vino a traer la justicia de Dios para que el hombre se vista de ella. El mejor ejemplo en el Antiguo Testamento de esa justicia es el mismo caso de Isaías. Isaías 6 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor alto y sublime, sentado sobre un trono, sus faldas llenaban el templo, y estaba rodeado de serafines que no cesaban de decir: santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales del templo se estremecieron, pero a Isaías no le salió un gloria a Dios ni un aleluya, sino un ay. Ay de mí, que soy muerto, soy un cadáver, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Isaías era un joven de linaje real, criado en las mejores costumbres de su pueblo, y era un devoto porque estaba en el templo. Pero una cosa es mirarse uno a los ojos de uno mismo. Si usted se mira a sí mismo y se compara con otros, de pronto le puede parecer que usted es mejor que el otro. Pero cuando la luz de Dios resplandece en la vida, entonces el hombre se ve exactamente lo que es.
Entonces Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo inmundo, que era el pueblo escogido de Israel, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Eso fue lo primero que vio, pero no fue lo único que vio. Después vio un serafín que se desprendía del altar con un carbón encendido y unas tenazas, que tocó sus labios y le dijo, limpio eres de tu iniquidad. Entonces, de esa experiencia que tuvo Isaías fue que escribió después. Isaías 64 dice, 6, dice, todos nosotros somos como suciedad, se incluye él, todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapos de inmundicia. Así se vio él delante de Dios. Pero luego que pasó esa experiencia, vea el otro cuadro. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, porque me vistió de vestidos de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a un novio me atavió y como a una novia engalanada con sus joyas. Esa es la persona justificada. Esa es la persona que ha creído el evangelio de la justicia de Dios. O dicho de otra manera, lo que el Señor hizo en el Edén fue un retrato de lo que sucedería en el Calvario. Cuando Adán y Eva pecaron y se vieron desnudos, se avergonzaron, huyeron y se escondieron. Y la pobre iniciativa de Adán fue buscarse unas hojas de higuera para hacerse un delantal, ni siquiera una minifalda, sino un delantal de higuera, que eso sería pan para hoy y hambre para mañana, porque mañana se le secarían las hojas y quedarían las mismas. Pero Dios, que vio su condición, vino a Adán. Y Dios lo vistió de pieles. Ahí está la primera lección de que a Dios no le gusta la desnudez. Ellos hicieron un delantal de hojas de pieles, de hojas de higuera, pero Jehová no les hizo un delantal de pieles, los vistió de pieles. La piel es el vestido del animal. Para vestir a Adán y a Eva de pieles, el Señor tuvo que sacrificar unos animales inocentes que no tenían que ver nada con la culpa de Adán. Con eso Dios enseñó que a partir de ahí el hombre, para acercarse a Dios, tiene que traer un sustituto que muera en su lugar. Entonces, eso es lo que sucedió desde el Edén hasta el Calvario. Los patriarcas y luego Israel, para acercarse a Dios, traían un sustituto, un becerro, un cordero, un cabrito, y el pobre que no tenía nada de esto iba al campo y traía una tórtola o un palomino, y el sacerdote degollaba a ese animal y regaba la sangre en el altar, o sea, moría en lugar del pecador. Ese era el sustituto del hombre. Entonces, todo hombre, con eso Dios le enseñó a Adán, y Adán le enseñó a sus hijos, porque ni Caín ni Abel estaban por ahí cuando Dios hizo eso. Entonces, si Abel ofreció a Dios por la fe más excelente sacrificio que Caín, es porque Adán les había enseñado. Y el asunto de la ofrenda de Abel no era el tamaño de la oveja, sino el hecho de que él siguió el camino que Dios enseñó. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente. La excelencia estaba en la fe. La fe
se basa en una enseñanza, en una doctrina, en una promesa. Mientras que Caín no le importó lo que Dios había hecho, ni lo que su padre le había enseñado, sino que él fue y cogió de los frutos de la tierra y los trajo. Eso no era lo que Dios había dicho. Porque el hombre se le dijo que el día que comieres del árbol del bien y del mal, morirás. Entonces, cuando el hombre traía un sustituto, ese sustituto moría en lugar de la persona. Por eso la persona era acepta o recibida con la ofrenda. Por eso cuando vino la ley, nadie podía venir al santuario con las manos vacías. Tenía que traer desde un becerro hasta una tórtola, porque él, por el hecho de pecar, merecía la muerte. Pero Dios aceptaba que trajera un sustituto y moría en su lugar. Entonces, con eso Dios enseñó lo que iba a suceder en el Calvario 4000 años después. Entonces, por eso Jesús se llama el Cordero de Dios. Por dos razones. Porque Dios lo proveyó y porque Dios lo ofreció. O sea, todos esos miles de becerros, carneros, palominos, etcétera, que se ofrecieron a lo largo de 4000 años, todo eso era la ofrenda, el sustituto que el hombre traía por su pecado. Pero ahora, en el Jordán, cuando Jesús sube del agua y el cielo se abre, entonces el Espíritu desciende sobre él como paloma y la voz del cielo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo todo contentamiento. Y entonces Juan dice: he aquí el Cordero de Dios, no el del hombre. He aquí el Cordero de Dios, he aquí la provisión de Dios, he aquí el sacrificio de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso los discípulos de Juan siguieron a Jesús. Lo dejaron solo a su maestro, porque ellos entendieron el lenguaje. Ellos sabían que todo israelita tenía que venir con un sustituto, pero he aquí el Cordero de Dios. Dios se proveyó de cordero en el vientre de una mujer virgen. Y Él mismo ofreció ese cordero. Segunda de Corintios 5:19 dice: ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados. Y en Hebreos 9:13 y 14 dice: si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la carne o purifican para la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. O sea, Dios mismo se proveyó un cordero y Dios mismo ofreció ese cordero, y por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él es el único ser inmaculado, el único ser que nació y vivió sin pecado, por eso es el único calificado para quitar el pecado del mundo. Solo Él. Aleluya. Aleluya. Por eso la Biblia dice de Él: tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y más sublime que los cielos. Eso la Biblia solo lo dice de Jesús, de nadie más, de nadie más. En los ángeles halló necedad, dice la palabra de Dios. Dice,
Ni el sol, ni la luna, ni las estrellas son limpias delante de él. Dice, cuánto menos el hombre, abominable y vil, que hace la iniquidad como beber agua. Él es el único inmaculado, el único sin mancha, y por eso Él es el Cordero de Dios. Aleluya. Aleluya. Entonces, Él fue desnudado de su justicia. ¿Cómo fue desnudado de su justicia? Al ser contado con los malhechores, con los impíos. Fue llevado a la picota pública, fue desnudado de sus vestidos, de su santidad y de su justicia, porque fue tratado como un criminal. Pero Él, así como Dios le quitó la piel a los animalitos para vestir a Adán y a Eva, Jesús fue desnudado de su justicia y santidad para darnos su justicia, para darnos su santidad. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Eso es lo que te hace digno de recibir el Espíritu Santo. Que ese nombre bendito que fue dado a los hombres bajo el cielo, para que en él seamos salvos, el ministro que nos bautizó invocó sobre nosotros, llamó sobre nosotros ese nombre, y ahora estamos vestidos de Jesús. Y eso es lo que te acredita, eso es lo que te da entrada al lugar santísimo. Así que, hermanos, tenemos entrada al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo. Esto es por el velo de su carne que fue rota. Eso es lo que te garantiza que usted puede recibir el Espíritu Santo si no lo ha recibido, y el hecho de haber recibido el Espíritu Santo. Porque a veces los hermanos se han inventado tradiciones que para recibir el Espíritu Santo hay que ayunar tantos días, o hay que ir a tantas vigilias, o hay que ir a la convención, o hay que ir al campamento. Tienen la fe puesta en otro lugar, no en la promesa. Y por eso es que no lo reciben. Porque tienen la fe desenfocada. La fe tiene que estar en la promesa. Tiene que estar en la obra que Él hizo. Aleluya. Lo que Él hizo es perfecto. Su penúltima palabra en el Calvario fue: consumado es, hecho es, perfecto es. Aleluya. Aleluya. Entonces hay que tener esa convicción de que lo que Él hizo me quitó todos mis males. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Aleluya. Entonces, ese convencimiento es lo que le da a usted la razón de usted poder orar y alabar a Dios esperando ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Algunos le dan tanta importancia al diablo que hay hasta coros donde meten al diablo. Yo no sé por qué quieren meter al diablo en los coros. Si los coros son para alabar a Dios y no para mencionar al diablo. Juan 12:31. Lea ahí, busquen la Biblia. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto dijo, dando a entender de qué muerte iba a morir. El diablo se sentó en el principado de este mundo en el Edén cuando destronó a Adán. Cuando Adán obedeció la voz del diablo a través de la mujer, entonces Adán fue destronado de su principado, porque Dios lo había constituido príncipe, diciéndole: sojuzga la tierra, señorea sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales del campo. El Salmo 8 dice: todo cuanto anda por los senderos de la tierra y del mar, todo lo has puesto
bajo su mano. Hiciste al hombre un poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria poniéndolo sobre las obras de sus manos. Él era un príncipe de Dios sobre la creación. Pero cuando el diablo logró hacerlo pecar, entonces él cayó y se convirtió en un botín, en una presa, en un esclavo. Y el diablo se sentó en el principado de este mundo. Por eso la Biblia lo llama así. Y por eso el diablo fue tan atrevido que le dijo a Jesús: todos los reinos del mundo a mí son entregados, y a quien quiero se los doy. Así que si tú me adoras postrado, te los daré a ti. Entonces, él era el príncipe de este mundo, pero en el Calvario Jesucristo lo destronó. Ahora es presente el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo es echado fuera, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, la condición del diablo del Calvario para acá es la condición de un príncipe caído, destronado, derrotado, vencido, y así es que tenemos que saber nosotros. Aleluya. Él no es ningún señor diablo, es un pobre diablo, es un desgraciado diablo, porque para él no hay gracia. Entonces, esa es la condición. Por eso Jesús, una vez que resucitó, aparece a los discípulos y le dice: toda potestad en el cielo y en la tierra está en mis manos. O sea que la tierra era una provincia rebelde en el concierto del universo. Todo lo demás del universo estaba conforme Dios lo creó, ahí los astros en sus órbitas, todo funcionando. Pero el hombre fue el único que levantó el puño para hacer su propia voluntad contra la voluntad de Dios. Entonces el mundo era una provincia perdida. Por eso todos los mensajes de Jesús antes de la cruz eran